Estamos de vuelta en el Plan TV, un espacio para conversar sobre los temas que nos involucran acá en Valparaíso, y voy a presentar inmediatamente a nuestro invitado, un invitado de lujo hoy día. Él es Manuel Arenas Abarca, él es geólogo. Hola, un entrevistado. Sí. Hola, Manuel. Él es máster en ciencias de la geoinformación. Déjame leer, por favor, esta intro. Y tiene más de 20 años trabajando en geología aplicada y evaluación de peligros geológicos. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo está ahí? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto estar acá acompañándolo. Buena. Oye, Manuel, a todos nuestros invitados, la primera filtro que les pegamos aquí, medio apurándolos desde el chauvinismo porteño, es qué nexo tienen nuestros invitados con la ciudad, con Valparaíso. Así que quiero ponerte al tiro ahí en este apuro para que nos contés cuál es tu relación con la ciudad. Parte de mis raíces son porteñas, porque mi abuela y mi abuelo paterno son de allá de Valparaíso, del Cerro Yungay, eran del sector de Santa Rita. Mi padre, mis tíos, mis tías, todos nacieron allá. La mayoría está viviendo todavía ahí mismo en el cerro, otros están en el Cerro Barón, mi tía María, mi papá vive en Viña ahora. Mis primos y primas viven en diferentes sectores del puerto. Oye, entonces te vamos a poner que eres un porteño instalado en otro lado nomás, pero al final tenés raíces aquí vinculadas con este territorio. Sí, tengo cepa porteña, sí. Así que Manuel, muchos capítulos de mi vida ahí en Puerto, así que... Eso te iba a preguntar, ¿cómo te lleváis con la ciudad? Sabemos que eres visitante frecuente, bueno, cuando se podía, andabas harto por acá. ¿Qué es lo que buscáis aquí en Valpo cuando venís para acá? Yo creo que hay muchas cosas, principalmente encontrarme con mis amigos. El Valpo me ha regalado grandes amistades que hasta el día crecen. Ver a mi familia, como te digo, visitar a mi papá, mis primos, mis primas. Y la ciudad me atrae, es como mi segunda ciudad a la cual disfruto cada vez que voy. Me disfruto del mar. El Valparaíso tiene, también así algo de pecar de chauvinismo, tiene algo especial que nunca, quizás porque crecí toda mi vida de chico, yo estuve ahí viviendo de juventud, de niño, de adulto, o sea, he crecido y hay parte de mi vida ahí ha estado allá, así que totalmente identificado. Gracias por la invitación, porque ahí alimentan mi identidad porteña. Correcto, es un espacio pensado para los porteños también. Partimos súper optimistas de la entrevista porque tal como lo anunciamos en Twitter, el tema que viene ahora, oye, es movido. Relájense en sus casas. Es un tema movido, Sí, movido. Oye, pero mira, broma aparte, antes que entremos en el tema, ¿no? La idea de nosotros hablar de este tema de los fenómenos naturales, terremotos, maremotos, no tiene que ver con sembrar la alarma ni provocar en la gente un estado emocional, ¿cierto?, tembloroso, porque voy a hacer una infidencia. Aparte de algún familiar del equipo, de alguien del equipo, escuchó del tema, porque nosotros hablamos harto de lo que vamos a hablar con nuestras familias, y lo sorprendió este familiar en un momento. ¿Qué estás haciendo? No, estoy armando una mochila aquí para un kit de emergencia. Le faltaban las puras pilas. Sí, pero está muy bien. Y un poco el objetivo de hablar de eso va por ese lado. No va por el lado de que estemos todos así como espirituados, que estemos llamando a que aparezca un terremoto, ni mucho menos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Acá la idea es precisamente... qué bueno que se está conversando este tema, porque lo importante es que lo conversemos, conozcamos, sepamos de qué estamos hablando. Hay que conocer la amenaza para poder enfrentarse a ello y prepararse. Sobre todo en un país como el nuestro. Yo creo que, estuve googleando ahí, tampoco es una investigación muy profunda, pero al estar ubicado en esto que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿cierto? Somos el país que tiene una actividad sísmica top 1, no sé, corrígeme por ahí, Manuel. Estamos muy arriba en el ranking de la sismicidad, y también, y por ende, estamos expuestos a los daños que provocan estos. No sé, Boris, tú tenías la duda, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Ya parece que ya no se habla de catástrofes naturales, ahora parece que cambió. O desastres naturales. Eso, desastres naturales. Claro. ¿Cómo se dice hoy día esto? Hoy hablamos de desastres socionaturales. Es decir, son catástrofes que tienen su origen en un proceso natural, ¿cierto? La Tierra, Chile, como tú preguntabas, efectivamente, pues Chile está en un borde de dos placas tectónicas, que son las que cubren la corteza terrestre. Desde hace 160 millones de años que hay subducción en esta zona, así que imagínense el historial de
de sismo y lo largo que son los procesos de este tipo. Entonces vivimos el país sísmico, el más sísmico del planeta, donde más se registran sismos y donde fue el mayor registrado en Valdivia el año 60, así que somos top one por lejos. Entonces lo sociocultural, perdona Boris, dale tú. Lo de sociocultural, sí. Lo de sociocultural viene porque como son procesos naturales, y en realidad el desastre viene... Sí. Claro, pero tiene su origen natural, pero en realidad deviene en desastre cuando nos vemos afectados nosotros como sociedad, ¿cierto? Como comunidad. Ahí donde queda el desastre, porque si no estuviésemos nosotros serían procesos naturales, ¿cierto? Probablemente se morirían plantas, árboles, qué sé yo, animalitos. Que sería algo normal, natural, ¿cierto? Se han extinguido ciertas especies por procesos naturales, así que sería algo común. Entonces, pero con nosotros como sociedad, cuando no estamos preparados para enfrentar esto, nos ocurren los desastres. Por eso son desastres socionaturales. Entonces, culpa de otros antepasados por haber construido este país encima de este bolsa de habiendo tantos lugares del mundo de instalar Chile. Hay tantos planetas encima. Sí, lo que pasa es que de todas maneras hay que decirlo, esto que parece tan como negativo, ser el país más sísmico, también tiene sus beneficios, ¿no? Está asociado a otro aspecto. A ver, tírate uno. Por ejemplo, los yacimientos minerales, tienen que ver con toda la intrusión de magma, ¿cierto? Que son los mismos que pueden provocar volcanismo. También lo tenemos, somos también el top en volcanismo. Por lo tanto, los geysers, ¿cierto? Que son una maravilla. Las aguas termales, ¿cierto? También están asociadas a este flujo calórico asociado a la placa que se inducta una bajo la otra. Por lo tanto, también hay aspectos positivos que podríamos hablar. Somos sísmicos, volcánicos. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa? Aluviones. ¿Has escuchado de los aluviones? Sí. ¿Y tsunámicos también o no? Creo que los únicos desastres que no tenemos tienen que ver con los que se dan en los trópicos, ¿cierto? Los huracanes. Cosas así. Ya, pero el resto de la colección, el resto del cartón lo tenemos casi completo. Lo tenemos completo. Animales venenosos creo que nos salvamos en ese aspecto. Oye, también hay que decirlo. Oye, pero espérame, este otro tema. Ese fue el Diego que habla por interno y dijo que los políticos, cacha. Otra peste. Diego, no son naturales. Oye, Manuel, pero llevándolo al tema de que se convierte en desastre cuando afecta a los humanos, ¿por qué se nos olvida en Chile nuestra condición de estar expuestos a esto? ¿Por qué cada vez que hay un terremoto como que fuera el primer terremoto que nos toca pasar? No sé si te pasa o, bueno, obviamente a ti como geólogo no, pero uno dice, pucha, ¿por qué hay que hacer de nuevo una ¿Porque es más viejo? ¿Los geólogos son más viejos? No, porque el hombre sabe estos procesos naturales, disfruta, Manuel disfruta los terremotos, ¿no? Entonces... No, tengo un par de terremotos. pero en la rama. Un par de terremotos en el cuerpo ya, ¿cierto? En mi vida, y grande. Correcto, pero a nivel de verlo como un drama finalmente que es, ¿no? Porque finalmente igual afecta a los más pobres. Hay gente que habla que es como una idiosincrasia del chileno, esto de vivir en desastre tras desastre y seguir viviendo como si nada. Una resiliencia. Así me ocurre, una hipótesis mía nomás. Pienso que nosotros lo hacemos de manera inconsciente, subconsciente, ¿cierto? No queremos estar viviendo con el desastre encima en todo momento, con la catástrofe. Entonces hacemos como que no existe, se acabó, nunca fue, tenemos como que una mala memoria colectiva importante, pero eso tiene que cambiar. O sea, yo creo que es sano, nadie puede vivir con el temor encima todo el rato. Pero correcto, para acabar con ese temor hay que prepararse frente a esto, porque tenemos que vivir, somos un país sísmico, un país volcánico, vivimos en peligro, vivimos con riesgo, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con ese riesgo, ¿cierto? Y se nos olvida entonces que somos sísmicos. Se nos olvida hasta cuando tiembla nomás, pero en realidad no se nos olvida, yo creo que somos sísmicos, lo que se olvida es el desastre, que va a venir un terremoto grande, en que si estoy preparado, no estoy preparado. Junté agüita en la casa, tengo... Oye, pero eso mismo quería decir, ¿no? Porque hasta ahora todos nuestros amigos que nos escuchan en cualquier lugar de Chile podrán sentirse cercanos a esto, pero si vemos en Valparaíso y las imágenes que nos acompañan en este momento que puso Diego, hay un espacio acá para hacer hoy día, te lo pregunto, ¿verdad? Desde tu conocimiento, ¿no? ¿Hay fundamentos para este tipo de proyecciones? Por ejemplo, la ciencia ha demostrado, nos acordábamos acá del documental de National Geographic, del 2006, que en ese tiempo yo me acuerdo que nos reíamos un poco, decíamos esto no puede pasar, pero parece que hoy día ya no hay publicaciones recientes en prensa que plantean que escenarios como el que estamos viendo en las imágenes es súper demostrable desde el punto de vista de los experimentos científicos que se han desarrollado, ¿no?
Sí, todo lo que el trabajo que hizo National Geographic lo hizo con científicos, no fue una animación, una película, una ficción, está todo basado en la ciencia. Parece que algunos lo tomaron como una humorada, pero nunca fue eso. Era precisamente, estaban haciendo lo mismo que están haciendo ahora la misma gente con los académicos que siguieron trabajando en este tema, que investigan este tema. Están lo están dando a conocer a la comunidad, porque ellos quieren que esto se sepa, todo lo que ellos han aprendido y entendido de su estudio de la naturaleza, ¿cierto? Mira, ahí estamos viendo esa recreación que se hizo, que en su año yo recuerdo que la autoridad amenazaron con demandar a National Geographic por el daño a la imagen de Valparaíso que estaban produciendo. Sí, qué bueno, qué suerte por ellos que no lo hicieron. Sí, tendrían que... Mira el reloj Turri, por favor. No. Mira, por favor, la artillería. No me hagan eso, por favor. Oye, faltaban los cables, ¿eh? Oye, Manuel, porque quiero insistir en Igual este probablemente punto. los efectos especiales le dieron color, pero... Oye, el pollo vivo por ahí. Lo importante es que... Oye, por favor. Que lo que se está hablando tiene base científica. Eso te iba a decir. O sea, esto no es una volada de alguien con mucho ganas de bajar en After Effects. No es Hollywood haciendo películas. No es de la tele que está haciendo alguien de la tele que está haciendo ficción o predicciones raras, no tiene nada que ver con eso. Todo lo que se está hablando, ustedes seguramente no han escuchado a los académicos que han estado en la tele, en la prensa, ¿cierto? Hablando de este tema, toda es gente que trabaja, ha estudiado años en esto, o sea, toda su vida trabajando en esto, y lo que han aprendido y han entendido de estos procesos se lo entregan a la comunidad. Y yo creo que lo hicieron muy bien, tanto el 2006 como ahora, porque están poniendo el tema acá y lo estamos viendo en la prensa, en la tele, lo estamos conversando acá en el con plan, ustedes, así que supuesto. fantástico. Eso mismo, llegamos hasta el plan, entonces fantástico de que vamos a estar hablando de esto. Oye, pero puntualmente parece, bueno, porque también Valparaíso tiene un historial de terremotos, ¿no? Estuvimos haciendo las tareas también, ¿no? Hay a lo menos 4 eventos sísmicos cototos acá, y hay uno que se ha puesto particularmente, no digo de moda, pero que todos estamos como mirando pese a que no lo habíamos visto, porque aquí se impone mucho el tema del terremoto de 1906, ¿cierto? Que está como muy documentado al parecer, pero el de 1730, entiendo, Manuel, corrígeme, es un poco las referencias que hoy día tenemos para establecer, por ejemplo, cartas de inundación, etcétera. Háblanos un poquito del daño o cuál podría ser la magnitud de ese terremoto asociado al maremoto también. Sí, de los 4 terremotos que tú mencionaste, 3 fueron de magnitud 8,5 más o menos de eso. Sin embargo, el análisis de documentos históricos, ¿cierto? Y la evidencia de terreno, geológica, han mostrado que el evento de 1730 en realidad correspondió a un evento bastante más grande, una magnitud 9,2, 9,3, ¿cierto? Eso es muy cercano a lo que fue el sismo del año 60, ¿cierto? En Valdivia. 800 kilómetros de ruptura, una cosa tremenda. Es lo que se llama un mega sismo. Que hoy día, sonando por ahí cerca de Valdivia, ve todavía los vestigios de ese terremoto cototo, o sea, se transformó el paisaje finalmente. Por supuesto, hubo una transformación del paisaje. El terremoto del año 60 provocó erupciones volcánicas, cambio en el nivel del mar, hundimiento de algunos sectores. Oye, pero mira, apoyémonos en esta gráfica, apoyémonos aquí. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, cuéntanos. Ahí está mostrando, lo que está mostrando son comparando las diferentes magnitudes de los sismos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver el sismo más grande registrado hasta ahora ha sido el sismo del año 60 acá en Chile y es un 9,5. Vean el tamaño que tiene, la circunferencia representa como la magnitud y la energía del evento, y compárenlo con el 8, ¿cierto? 2 del 2010. Que no acordamos todo, del 8,8. Sí, 8,8 es mucho más pequeño. O sea, ¿por qué? Porque la escala de sismo, esta de magnitud, es una escala logarítmica. Por lo tanto, la diferencia entre un numeral y el otro, la magnitud, o sea, el tamaño es bastante más grande. Vean la diferencia de tamaño y circunferencia. Oye, un 8,8, un 8,5 que fue el 8,8 que fue el 2010, tremendo. Sí. Imagínense cómo sería un 9,2, ¿cierto? Que es el que los científicos nos están diciendo que tenemos que prepararnos para eso. ¿Y por qué tenemos que prepararnos para eso? Porque el de 1730 habría sido un sismo del 9,1, 9,3, y de acuerdo a cómo se mueven las placas y cómo se acumula la energía, porque la energía se va acumulando en la medida que las placas van empujando una bajo la otra, ¿cierto? Se va acumulando energía, y que los terremotos lo que hacen es liberar esta fricción. Se acumula energía, hay fricción, y los pequeños terremotos liberan un poco de energía, pero no la liberan toda. Por lo tanto, cada
350 años, 300 años, 500 años, se libera toda esa energía acumulada y se producen estos mega terremotos. Es que espérame, que voy a sacar la cuenta entonces, 1730, 1830, 1930, o sea, estamos cerquita de la que... 290 años del sismo de 1730. Por lo tanto, por eso los colegas científicos que están trabajando en esto dicen, oye, ok, ya han pasado 300 años desde que fue este sismo, es un tiempo suficiente para que se haya acumulado suficiente energía para provocar un mega sismo. No sabemos cuándo, puede ser ahora, puede ser mañana o en un ratito más, o en 100 años más, no sabemos cuándo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, porque este es un mega sismo que no solamente va a afectar a Valparaíso, va a afectar, no sé, 1000 kilómetros de territorio, ¿cierto? Oye, el de 1730, ¿cuánto se calcula que fue la magnitud? La magnitud, 9,3, 9,1. O sea, fue más chiquito que el de 1960. Pero mira, por favor, la magnitud, por favor, ya es un terremoto devastador. Un cataclismo, un mega sismo, un mega terremoto, una cosa así. Y que viene asociado a maremoto, que es otro tema que yo creo que un poco es la idea de conversar hoy día también, ¿no? Porque finalmente nosotros estamos aquí en el plan de Valparaíso. Boris, dale. No, sí, antes de eso, que yo, cada cierto tiempo se hacen simulacros de terremoto y de tsunami en Valparaíso, y recuerdo que el último creo que fue el año pasado, antepasado, que se dieron unas condiciones súper distintas a las que están ahora. No sé si ahora en Valparaíso tú ves que está todo destrozado, las ciudades están las cornisas cayendo después de lo que pasó el año pasado, pero está mucho más lleno de gente en las calles con vendedores ambulantes. Cuando se hizo el simulacro el año antepasado, como fue anunciado, y la ONEMI y todo, ¿cierto? Estuvieron ahí paseándose para ver las condiciones. Se hizo en un día en que no habían ambulantes en las calles, ¿cierto? Estaban prácticamente peladas, no habían mesas, por ejemplo, en la ciudad de Ecuador, porque todo estuvo preparado. Y aún así se vio como cierta serie de descoordinaciones, como que, por ejemplo, el ONEMI, Ceremi, el intendente, dio un punto de prensa en un lugar, el alcalde en otro distinto, ¿cierto? Indicando que sean las vías adecuadas en la misma arteria, en la ciudad de Ecuador. Y más encima lo quiero conectar con una pregunta que nos hacen acá en los comentarios, que dice que, de acuerdo al conocimiento científico del geólogo, ¿qué errores se cometen en la ciudad de Valparaíso pensando en su condición sísmica? En la eventualidad de un sismo como el que estamos esperando, yo creo, ¿no? O no hay mucho que hacer en esa parte. Parece que hablé mucho, aún procesando. Por errores, no sé, errores en qué sentido, en la gestión. En la planificación, yo creo, ¿no? Creo que en todo. Podemos pensar como error la actitud nuestra de hacer como que no va a pasar nada, ¿cierto? Eso yo creo que, yo quiero insistir con eso, yo creo que la responsabilidad de nuestra seguridad parte siempre por uno, de cada vecino, vecina, cada ciudadano, nosotros mismos somos los primeros llamados a cuidarnos. Entonces yo creo que es el principal error, el de partida, el de base. Y luego podemos achacar una serie de otros errores a las administraciones municipales, de gobierno, estatales, ¿cierto? Pero yo quiero decir algo también, todo lo que es la gestión como del Estado o que viene de esa parte, cambió mucho después del terremoto de 2010. Al terremoto del 2010 podemos decir que no había algo montado, que se supone que hacían cosas, pero no dio abasto, funcionó mal, se cayó. Fue un desastre. Hay un antes y un después. En ese sentido. Hay un antes y un después del 2010. ¿Y cómo estamos preparados hoy día? Es como las magnitudes de los sismos que estábamos viendo, la diferencia es enorme. Por lo tanto, hay mucha más gestión, pero eso no significa que nos falten cosas. Hay muchísimas cosas que hacer. Escuchaba una vecina que hablaba en una noticia que estaban dando precisamente de esto, que decía que no hay señalética en el plan a dónde evacuar. Entonces, anduve en el Muelle Barón ayer y no hay ningún cartelito que te diga para dónde apretar cachete. Oye, pero en la dura, ¿cómo nos pilla? Tú conocí Valparaíso, ya hablamos de tus raíces acá. ¿Cómo nos pilla hoy día como ciudad un terremoto de esa magnitud y un maremoto asociado, ¿no? Porque si aclaremos bien, por favor, Manuel, si viene un terremoto de esa magnitud, va a venir con maremoto prácticamente sí o sí, ¿o no? Sí, por supuesto. Va a venir con maremoto sí así. Es lo que están advirtiendo los colegas de ahí del puerto, los investigadores de ahí. Ellos están llamando, sí, hablando del sismo, pero el sismo va a afectar a todo el país. Ellos están poniendo un poco en lo local de cómo va a afectar el tsunami tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Oye, aquí estamos viendo una gráfica también de cómo se conforma esto, ¿cierto? Aquí, suponiendo que Valparaíso está ahí en la orillita, ¿no? Porque el plan de Valparaíso por lo menos está a nivel del mar, ¿no? De hecho, le robamos terreno al mar. Eso te iba a decir, pues acá también todo este sector del Almendral, ¿no? Ha ido ganándole terreno al mar, hay fotos que uno ve, el centro de Valparaíso era mucho más chiquitito cuando nació y ahora... El plan de Valparaíso no era el mismo en 1730 al que es hoy, ¿cierto? Se le ha ido ganando en los 300 años mucho terreno al mar.
todo lo que es el borde costero es relleno, ¿cierto? ¿Y eso es más riesgoso aún en un movimiento de este tipo? En términos sísmicos, sí. Valparaíso, las rocas, todos los cerros del Paraíso son rocas muy firmes, muy antiguas, 160 millones de años, cristalinas, aguantan harto los movimientos. Pueden haber problemas en las laderas, ¿cierto? Y eso ustedes creo que lo conocen muy bien. Ese es otro de los problemas y las amenazas que tiene Valparaíso. Eso, quiero que hablemos de eso después, Chino. El plan está en relleno o en arena, ¿cierto? Arena más natural, por lo tanto, eso se mueve muchísimo más que las rocas del cerro. Así que el plan está en la primera fila para pagar. Y Valparaíso tiene un montón de edificios bastante antiguos, bastante descuidados. Entonces hay que pensar que eso probablemente se venga abajo con un megasismo, ¿cierto? Y entonces hay que tener ahí los cuidados. Si estoy en la calle, estoy en un edificio así, tengo que alejarme de los cables, de los postes, tengo que tratar de llegar a estar en un lugar lo más abierto posible. Lo que mencionaba Boris, resulta que si uno hace un simulacro, lo hace una determinada hora y un determinado día, pero el sismo te puede pillar a cualquier hora, por lo tanto hay que trabajar diferentes escenarios. ¿Qué pasa si es de noche, en la madrugada? ¿Qué pasa si es a las 12 del día, ¿cierto? Y están todos los ambulantes en la calle, está toda la gente en la calle, en tiempos de normalidad, no sé, por los niños en el colegio, tú y la gente en el trabajo. ¿Cómo va a funcionar un simulacro de ese tipo? ¿Hacen Operación Daisy todavía en los colegios? ¿No? Hoy se llama Operación Daisy. Me parece que le pusieron otro nombre ahora. Sí, todos le decíamos la Operación Daisy. Sí, tiene otro nombre. Sí, se hacen acciones cada cierto tiempo. Parece que están obligados a hacer acciones de prevención y ese tipo de cosas. Pero qué bueno que estén obligados y que lo hagan. Pero hay que ensayarlo mucho, hay que hacerlo mucho. Yo creo que eso es una de las recomendaciones que hay que recalcar, ¿no? Probablemente el llamado sea... Sí, ya, dale nomás, porque de ahí podemos sí, porque quiero que dejemos para el final las recomendaciones, los consejos, porque al final la gente que nos está viendo ya está haciendo su propia mochilita para que le digáis lo que tiene que echar adentro. Sí, onemi.cl, busquen ahí, está la mochila, hay videos explicativos, está todo ahí, Onemi, ahí la cuenta. Hacer la pega. Ya, pero por ejemplo, un tsunami asociado a un megaterremoto en Valparaíso. ¿Estamos hablando de todo el plan de Valparaíso con agua? ¿Hasta Colón? Prácticamente, sí. Las simulaciones que hicieron, los modelos numéricos que hicieron los científicos que presentaron el trabajo ahora, muestran que el agua llegaría prácticamente hasta Santo Osa. Va a llegar el agua. No te voy a decir que va a llegar una ola de 20 metros a Santo Osa, pero sí el agua va a llegar hasta... Sí, el agüita. Yo recuerdo que antes, cuando fue el 2010, después del terremoto, se marcaron con naranja las zonas hasta donde llegaría el agua en caso de tsunami. Estaba a los pies de los cerros. Me acuerdo que aquí era hasta la escalera Héctor Calvo, ahí estaba marcado que hasta ahí no llegaba el agua. Pero eso ya se borró, ya no existe, ¿cierto? Y me acuerdo que también había esta señalética indicando las vías de evacuación. Después del 2010, inmediatamente ¿cierto? Después del sismo, ya. Y ahora ya no hay nada, pues no hay nada de eso. No hay nada. Yo estuve, como te decía, en Barón, que está al lado del... Oye, ¿y qué más se puede hacer en esa parte? Con señalética me imagino que no es suficiente, ¿no? A lo mejor podríamos... No, tenéis que explicar la señalética, tenéis que hacer simulacros, tenéis que informarle, o sea, voy a hablar de otra forma, tenéis que informarte de cómo va a ser el tsunami, si hay un tsunami, cómo va a ser, por dónde va a pasar, qué altura va a tener, cuánto tiempo tengo para arrancar, para dónde arranco, ¿cierto? Y si hay una señalética que me dice para dónde ir, bueno, mejor todavía. Oye, y entrenar así como con la familia, hacer como una especie de panorama. Exactamente, eso. ¿Es buena idea? El autosimulacro es súper básico, yo eso es lo que los voy a invitar a hacer, o sea, hagan... mira, entramos en lo práctico de inmediato, el tsunami que están modelando y están mostrando, viene el terremoto, el huascazo, si no se te vino el edificio encima, podía arrancar, tenéis 20 minutos para arrancar, a una cota de seguridad que da la ONEMI de 30 metros, ¿ya? Las olas que esperan ahora de simulación son del orden de los 12 metros, 15 metros, hasta 20, leí por ahí, pero van a ser de ese orden, similar a los que fue en 1730. Estamos hablando de 4 pisos. Estamos hablando de una altura de 4 pisos más o menos aproximadamente. Entonces tenéis 15 minutos para arrancar, 20 minutos para arrancar. Por lo tanto, tú tenés que ensayar de tu casa. Si yo estoy aquí, oye, ¿cuánto me demoro en subir el cerro hasta 30 metros, cierto, arriba? Y hacerlo en diferentes horas del día y ver si lo haces solo, cómo te debes coordinar con tus cercanos, qué vayas a hacer con tu abuelita que tenés que ir a verla. Entonces tenés que preparar, tenés que ponerte en todos los casos. ¿Hay proyecciones respecto a Laguna Verde? ¿En qué sentido? Tú dices ¿cómo entraría ahí ¿Cómo entraría? ¿Qué pasaría Laguna Verde en caso de un tsunami? Entraría. Igual Laguna Verde tiene como está como
tiene como una barra de arena, ¿cierto? Pero yo creo que el tsunami entraría varios metros, sí, varios kilómetros. Oye, y estamos hablando de Valparaíso, Viña, porque en podríamos, Viña, eso no te iba a digo. decir, eso te En iba a Viña sí decir. la cosa... Menos mal que este programa es de Valparaíso, porque de Viña se ve dantesco en las proyecciones, el estero para adentro, Sí, a todo no, ritmo, llega hasta el el Sporting, más o Sí. menos, hasta el Jumbo. Probablemente, sí. Pero habría que hacer otro sí, programa para hablar de esa gente, yo creo. O sea, un programa de Viña, porque nosotros estamos hablando de Valparaíso. Eso, hagan su propio programa en Exactamente. Viña. Sí, sí. O vamos a hacer un programa en Viña ya para puro hablar de esos temas. Oye, hay una parte que te queremos invitar, Manuel, Sí. que tiene que ver con un juego que nosotros hacemos aquí. Sometemos a nuestros invitados a un estrés también, ¿no? Para que una no se las van a evaluación. no se las van a llevar peladas. Y como sabemos que tú tenés formación y tus máster y toda la formación, te tiramos una muy difícil, Ujú. y que Boris te la va a leer la pregunta porque yo con mis gafas no veo nada. Entonces, Ya. dale tú, Boris, por favor. Y le damos la alternativa, tenés que elegir una, Estimado Manuel, usted tiene 3 alternativas para esta pregunta que le voy a hacer a continuación. ¿En cuál iglesia del plan de Valparaíso se registró la ola de mayor altura en el tsunami de 1730? Alternativa A, la iglesia de la Matriz, en el barrio Puerto. Alternativa B, el convento agustino en la actual Plaza Victoria. O alternativa C, en el convento de la Merced del barrio Almendral. Piénsalo bien, medítalo, es una pregunta la pusimos difícil. pero confiamos en tus conocimientos. Sí. Te preparaste para esta Al entrevista. fin vamos a pillar a uno. Por fin un invitado arruga. A ver, dale. ¿Cuál es? Sí, está difícil, tienen razón, porque en realidad las simulaciones que se han hecho del 1730 casi todos dan alturas similares, de acuerdo a los registros históricos, son bien parecidas. Pero yo creo que fue en la iglesia que está en la Plaza Victoria. Creo que ahí fue la marca de ola más alta, o el registro, más que la marca de ola, el registro que hubo, porque todo lo que sabemos de eso es por las cartas que hacían los curitas de la iglesia y informaban al Vaticano, ¿cierto? O los gobernadores informaban al rey, y ahí se ha tenido mucha información acerca de cómo fue el tsunami del 1730. Así que Ya, yo te la creo jugáis. que en la Victoria sí me lo juego ahí un poquito más, no sé si mucho más, pero algo más. Correcto. Era la alternativa D, pues, efectivamente. Espectacular. La ola Muy más bien. alta que trajo el tsunami de 1730, según los registros que, como bien dice Manuel, están ahí escritos con plumas de ganso. Tiene que ver efectivamente con el convento agustino. Fueron 11 metros, fíjate el registro. También lo mismo, ¿no? 4 pisos, más o menos, es muy similar probablemente, a partir de los mismos datos probablemente de la proyección que se está haciendo hoy día. Así que a prevenir y a prepararnos para esto. Y la última pregunta, Manuel, tiene que ver con eso, con el futuro, ¿no? ¿Cómo te gustaría que enfrentáramos, no sé, estos fenómenos? Valparaíso, un territorio que tú tenías en tu mente siempre, ¿cierto? De amistades por acá, de familia. ¿Cómo nos queréis ver a los porteños enfrentando una situación de este tipo en el futuro? Mira, idealmente sería que el futuro, que es bastante incierto, ¿cierto? Depende de cada uno, creo que debería ser como inmediato, pronto, ver a una ciudadanía de Valparaíso, los vecinos, vecinas, mis amigos, la familia, todo el mundo, sabiendo qué es lo que va a pasar, teniendo clarito lo que va a pasar y teniendo claros también ellos qué van a hacer, cómo lo van a enfrentar, cómo se van a preparar, van a estar preparados para el momento mismo, para cuando tengan que a lo mejor arrancar y para después, que cuando tengan que recuperarse y volver a la normalidad. Eso es lo que sería lo mejor. Y algo que nazca, como te digo, de uno mismo como persona, desde lo comunitario, ¿cierto? Las juntas de vecinos, los cabildos, las asambleas, a lo mejor es una oportunidad para conversar de estos temas, porque es un autocuidado, ¿cierto? Con nosotros y con la comunidad, y que nazca de ahí, ¿cierto? Pedirle las ayudas que sean necesarias a la academia, al gobierno, al municipio, pero no esperar que venga todo allá, a partir de nosotros, construir nosotros esa resiliencia que se habla técnicamente, de que también estamos preparados para esto, es lo mejor, lo más bonito que podría haber, ¿cierto? Perfecto. Ojo a nuestros espectadores lo que está diciendo, porque empecemos al tiro a prepararnos en nuestras casitas. Ahora ya, sí. No Yo hacíamos tengo un esperar plan en que- mi casa, nosotros tenemos un plan. El que está más cerca del colegio de nuestra hija, que en el caso de mi señora que trabaja muy cerca, Ya. la agarra y llega a la casa, y el otro arranca a la casa. Tenemos que llegar los dos arriba a la casa como sea, pero no movernos de ahí. Hay que hasta decir llegue el otro. que Boris está en un cerrito ahí también. Agua no te va a llegar probablemente, ¿no? No. Subí a Ecuador. Va a ser Ah, bien arriba. rápida, así que Rápidamente está Va sobre y los vuelve. 30 metros Si es- la zona si- de seguridad. si es que no hay tiene, terraza.
Oye, 30 metros, y bueno, sí, pues gente en la calle, etcétera. Yo creo que un llamado, Manuel, de verdad te lo agradezco mucho. Sí, Ha sido una es oportunidad de lo aprender mucho y de finalmente el objetivo, como decíamos al principio, no es meter miedo ni asustar a nadie, sino que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es tomar conciencia y prepararse. Muchas Oye, gracias. Manuel, Exactamente, ¿tú andas Lo en estoy echando bicicleta? yo y... ¿Tú andas en bicicleta? Sí, por supuesto. Ah, porque mira, nosotros también, aparte de cierto dar estos consejos para que la gente se salve en caso de un terremoto, qué cosas rezar y ese tipo de datos, tenemos también un dato súper importante que tiene que ver con el tema de las bicicletas. El comercio local. Nosotros tenemos hoy día, en nuestra sección Somos Locales, un local de bicicletas que se llama Vision, que queda en Avenida Francia y que queremos que presente, y te invito para que veas también porque te puede servir el dato cuando venga a Valparaíso en bicicleta. Perfecto. Oye, Gracias, y Manuel. aprovechando, Dale, aprovechando perdón. eso mismo, me dan un minuto para hacer precisamente un aviso Sí, comercial de una correctamente. Por de supuesto. mi familia, Dale, cortito. dale. Hay Carnes Barrera, ahí en la Avenida Francia. mejor Carnes precio, Barrera, mejor cerquita de donde producto, estamos. Sí. Un clásico Exactamente. porteño. Óptica Valbontín, ahí en la galería BS en calle Conde, el local 5. Otro atención. clásico porteño. ¿Estáis vinculados con los Otro clásicos clásico. clásicos? Por supuesto, y por último, Orfebrería Rayén Quitral, de mi primo Carlos Iván Cuesta, un tremendo exponente y reconocido nacional a Nos nivel consta, nacional nos de consta. la artesanía del puerto. Él está, lo pueden seguir en sus redes sociales, pero ahora tiene un puesto de venta frente a Carnes Barrera. Ahí está él vendiendo toda su excelente artesanía, así que pueden pasar a comprar la carnecita y después pasan ahí a Carnes Gran Barrera, Medio, ahí en la Avenida ¿cierto? Francia, está el paradero, ¿cierto? Ahí en la entradita. Sí, claro. Óptica Correcto. Valbontín, Valbontín. calle Condel. Calle Condel. Y afuerita del Carnes Barrera, donde está el orfebre amigo, ¿cómo es? El primo. Iván, yo lo Carlos- conozco, el negro, grande valor. Carlos, negro, Oye, negro Iván. Filete, El negro puro Iván. filete, puro filete. Oye, muchísimas gracias por la No, invitación. Manolo, una te maravilla. pasaste. Un abrazo, Bueno, vamos a seguir conversando. oye, y No, quédate para que te voy a veas- invitar, Vamos, te voy a voy a invitar ver el cuando, dato. después del maremoto te voy a invitar también para que evaluemos lo que conversamos hoy día.